Buenas noches, soy el doctor Román Vigliardi, jefe de gastroenterología y nutrición pediátrica del Hospital Nacional Profesor Alejandro Posadas. Les doy la bienvenida al curso internacional de motilidad digestiva pediátrica, doctor Ricardo Reynoso. Este se encuentra dentro de los festejos por los 50 años del servicio de pediatría de nuestro hospital. El curso se realiza desde la plataforma Zoom del Hospital Nacional Profesor Alejandro Posadas de la República Argentina, con el apoyo del Comité de Docencia y la Oficina de Comunicación a Distancia de nuestro hospital. Este servicio, desde su creación por el doctor Horacio Tocalino, ha sido pionero en la formación de gastroenterólogos pediatras de distintos países de Latinoamérica, contando actualmente con becarios de Colombia, Bolivia y Ecuador. Nuestro curso cuenta con el auspicio de la Sociedad Argentina de Pediatría, el Círculo de la Motilidad de la República Argentina y la Sociedad Latinoamericana de Gastroenterología, Hepatología y Nutrición Pediátrica. Esta serie de charlas es en homenaje al doctor Ricardo Reynoso, quien fue un destacado gastroenterólogo de nuestro servicio. El doctor Reynoso fue residente y jefe de residentes de clínica pediátrica, ocupó el cargo de jefe de gastroenterología infantil y fundió la primera guardia activa de endoscopía pediátrica digestiva del país, del Hospital Profesor Alejandro Posadas. Fue docente de su especialidad en la Universidad de Buenos Aires, prosecretario del Comité de Gastroenterología de la Sociedad Argentina de Pediatría y miembro del CIDEMO. Hasta su fallecimiento, hace ya 2 años, fue jefe del servicio de pediatría. Lo homenajeamos porque ha sido un gran maestro que supo compartir sus conocimientos científicos con sus compañeros y alumnos con gran generosidad. Y fundamentalmente es un gran amigo a quien recordamos con magníficas anécdotas todos los días en nuestro servicio. Realmente quiero agradecer a los doctores Fernández, Ortiz y Oviedo por la organización del curso y a todo el servicio de gastroenterología, hepatología y nutrición pediátrica de nuestro hospital por el apoyo constante. También quiero agradecer a todos los disertantes, todos ellos destacados gastroenterólogos motilistas, quienes apenas los llamé se entusiasmaron muchísimo con la idea de este curso y se pusieron a la orden. Nuestros invitados nacionales son los doctores Ana Roca, Gabriel Solzi, Andrés Di Taranto, Amanda Varela, Cecilia Zubiri y Judith Cohen-Sabán. Por otro lado, contamos con 3 de los más importantes gastroenterólogos a nivel mundial y ellos también tuvieron la mejor onda desde el momento en que los llamé. Son expertos todos ellos y son aquellos que fijan las normas a partir de las cuales nos regimos los gastroenterólogos pediatras y son los doctores Osvaldo Borrelli, Samuel Nurco y Miguel Saps. Estos 2 últimos son hispanoparlantes, mientras que el doctor Borrelli dará su disertación en inglés con traducción al español gracias al apoyo del laboratorio Neil Johnson. Se han inscrito 327 profesionales hasta el momento de distintos países: Argentina, Brasil, Chile, Corea del Sur, Colombia, Cuba, Ecuador, España, Guatemala, México, Paraguay, Perú, Uruguay, Venezuela, Bolivia, Nicaragua, Panamá, Estados Unidos e Inglaterra. Realmente es un orgullo y un placer que participen y esta convocatoria superó largamente nuestras expectativas. Volviendo al curso, el mismo se desarrollará jueves de por medio a las 20 horas hora de Argentina, otorga 3 créditos SAP y puntos para la carrera hospitalaria del Hospital Posadas. Al final del curso se realizará un examen final con múltiple choice y se enviarán los certificados correspondientes. La idea es grabar las ponencias para poder enviárselas a los inscritos y darles una dirección para que puedan volver a verlas. Y también proyectamos escribir un libro con las pláticas del curso para todos los participantes.
Bueno, ahora yendo a la primera exposición, tengo el gusto de presentar a la doctora Ana Roca, jefa del Servicio de Gastroenterología del Hospital de Pediatría Juan P. Garrahan, quien compartirá la presentación con dos destacados médicos de su servicio, los doctores Gabriel Verón y la doctora Daniela Neder. Con la doctora Roca, amiga desde hace algunos cuantos años, hemos compartido nuestra formación y dimos juntos el examen de especialista, con lo cual recorrimos un largo camino juntos y hoy nos encuentra compartiendo la pasión por la motilidad gastrointestinal en los niños. Ana, te doy lugar para que sigas la charla. Muchísimas gracias por estar. Soy la doctora Ana Roca, gastroenteróloga del Hospital Garrahan, y junto con la doctora Daniela Neder y el doctor Gabriel Verón, vamos a hablar de manometría no rectal y vamos a intentar responder a la pregunta que nos hicieron, cuáles son los aportes de la alta resolución versus la manometría convencional, intentando ir de la teoría a la práctica y señalando algunos aspectos particulares en pediatría. La manometría no rectal es una técnica que nos permite, mediante el registro simultáneo a diferentes niveles de los cambios intraluminales de presión, estudiar la actividad motora no rectal tanto en reposo como simulando diferentes situaciones fisiológicas como el reflejo rectoanal inhibitorio, el esfuerzo de retención, la maniobra de defecación, el reflejo de Valsalva. Es el test de motilidad más usado en pediatría. ¿Y por qué? Porque dos de los problemas que con mayor frecuencia enfrenta el gastroenterólogo pediatra son la constipación crónica, que con mayor frecuencia es funcional, y la incontinencia, que en la gran mayoría de los casos es secundaria a constipación, aunque un porcentaje de pacientes presentan incontinencia fecal no retentiva, y un porcentaje menor, la incontinencia es secundaria a una cirugía de enfermedad de Hirschsprung, una malformación anorrectal o mielomeningocele. La manometría entonces nos va a permitir estudiar la fisiología no rectal, entender la fisiopatología y dirigir el tratamiento. Los objetivos que nos planteamos para esta charla son revisar las principales indicaciones de manometría no rectal en pediatría. Si podemos estandarizar la práctica, vamos a ver que tenemos guías disponibles, cómo debemos preparar al paciente, si hacemos el estudio con o sin anestesia, con qué equipo contamos, cómo lo hacemos, qué medimos, cómo lo informamos, si hay o no valores normales, si podemos aplicar en pediatría la clasificación de Londres. Comparamos la manometría no rectal de alta resolución y la de alta definición con respecto a la convencional y nos preguntamos si es superior, qué se sabe con respecto a esto en pediatría y cuáles son nuestras conclusiones. Con respecto a las indicaciones, se realiza manometría no rectal frente a un paciente con síntomas persistentes de constipación, con o sin incontinencia, que no responde al tratamiento médico, en una incontinencia fecal crónica, cuando evaluamos la función anorrectal antes y después de ciertas intervenciones, como cirugía, toxina botulínica o biofeedback, para evaluar la función esfinteriana en niños con anomalías congénitas y síntomas persistentes, como una malformación anorrectal, mielomeningocele o después de cirugía de enfermedad de Hirschsprung, cuando sospechamos daño esfinteriano después de una cirugía anorrectal, para estudiar la dinámica defecatoria ante la sospecha de defecación disinérgica, pero sin duda la indicación más ampliamente aceptada para manometría no rectal es evaluar la respuesta a la distensión de un valor en el recto, confirmando o intentando descartar la enfermedad de Hirschsprung. ¿Podemos estandarizar la práctica? Como vamos a ver, contamos ahora con guías pediátricas. En el año 2017 aparece el documento de consenso de la Sociedad Americana con respecto a manometría no rectal y a manometría colónica, y 3 años después el grupo pediátrico británico da a conocer también su documento. Con respecto a la preparación, se discute si hay que hacer enemas antes o no. La Sociedad Americana dice que algunos centros indican enemas o supositorios de glicerina o bisacoadilo en la mañana del estudio. El grupo pediátrico aclara que si hay impactación fecal, indican enemas el día previo o el día del estudio, y como alternativa, si el paciente está recibiendo laxantes, se puede aumentar la dosis. ¿Qué hacemos nosotros? Nuestra experiencia es que nuestros pacientes resultaron tener una constipación más severa, aparentemente, que el grupo americano o los del grupo británico, y muchas veces nos pasaba que llegaban al día del estudio con impactación fecal
y había que posponerlo y reprogramarlo, con lo cual nosotros decidimos indicarles enemas el día anterior, inclusive en los constipados más severos, un plan de enemas la semana previa. Con respecto a si el estudio debe hacerse despierto o bajo sedación, lo indicamos bajo sedación en niños pequeños o en aquellos pacientes pediátricos con situaciones de ansiedad que hacen difícil obtener la colaboración. Pero hay que tener en cuenta que el estudio bajo sedación nos va a brindar una información fisiológica limitada y que por otro lado tenemos que tener en cuenta evitar aquellas drogas que afecten el reflejo rectoral inhibitorio o la presión de reposo. Si hacemos un estudio bajo sedación, lo único que vamos a poder evaluar va a ser la presión de reposo y vamos a poder obtener o no el reflejo, mientras que si lo hacemos con el paciente despierto tenemos posibilidades de evaluar todos los otros parámetros. En definitiva, la recomendación es que, excepto que no sea posible, la manometría debe realizarse con un paciente despierto. ¿Con qué catéteres contamos? Sabemos que tenemos distintos sistemas manométricos, los de perfusión y los de estado sólido. En los sistemas de perfusión, los catéteres están constituidos por múltiples lúmenes que son perfundidos a una velocidad constante con agua destilada. Los orificios se ubican a lo largo del eje del catéter y existen a este nivel transductores que detectan la resistencia a la salida del agua y lo transforman en un valor de presión. Estos catéteres de perfusión tienen pocos sensores unidireccionales con amplios intervalos entre ellos, entonces en una sola posición del catéter no pueden registrarse todas las estructuras y debemos recurrir a una técnica de retiro lento o pull-through. Son catéteres más resistentes, más durables y no son demasiado costosos. En cambio, los catéteres de estado sólido, a lo largo del catéter existen múltiples sensores circunferenciales que detectan variaciones de presión y lo transforman en una señal eléctrica. Este tipo de catéteres tienen una mejor definición, se obtiene una representación de tipo topográfica, pero son catéteres más frágiles y de un precio más elevado. ¿Cómo se representan las presiones? En manometría convencional tenemos un trazado que es de tipo lineal, mientras que en manometría de alta resolución lo que obtenemos es una representación topográfica bidimensional donde utilizamos una escala de colores. Los colores más cálidos representan las presiones más altas, como podemos ver acá, la contracción voluntaria, y los colores más fríos son las presiones más bajas, como ocurre acá durante el reposo. Contamos también con los equipos de alta definición o 3D, donde las ondas tienen múltiples sensores, 256 sensores de disposición circunferencial, lo que permite obtener una representación volumétrica del conducto anal. ¿Cuál sería la recomendación con respecto a los catéteres? El grupo británico dice que podemos usar catéteres de perfusión o de estado sólido para realizar manometría no rectal o de alta resolución, y que tanto los sistemas convencionales como la alta resolución brindan la información básica que necesitamos sobre la fisiología no rectal. Sin embargo, la alta resolución nos puede proporcionar un análisis más detallado en una representación topográfica. ¿Cómo hacemos la práctica? Acá estamos nosotros, esto es, como verán, antes de la pandemia, ahora hacemos los estudios con todo el equipo de protección. El primer punto es la revisión de la historia clínica y el interrogatorio del paciente o del acompañante del paciente, porque muchas veces hacemos estudios a pacientes que no fueron previamente evaluados por nosotros, así que nos tomamos un tiempo para dedicarle a este interrogatorio. Intentamos crear un ambiente de confianza, nos retiramos para que el paciente, ayudado por el acompañante, pueda prepararse para la práctica y pueda cubrirse adecuadamente. Después nosotros reingresamos, tratamos de encontrar un momento inclusive para el juego y la distensión con los recursos con los que el paciente cuente, con un celular con un video o con música, o por ejemplo en este caso que estamos haciendo un biofeedback. La verdad que los programas son muy amigables para los pacientes pediátricos pequeños. Hacemos un examen de la región anal, no siempre hacemos tacto, yo creo que lo reservamos para los pacientes más grandes y que se encuentran más tranquilos. En los pacientes más pequeños o que están muy ansiosos es difícil de implementar. El paciente está en posición de decúbito lateral izquierdo, con rodillas flexionadas.
Calibramos el catéter a nivel de la línea interglútea, lo elevamos después para ver cómo varía la presión e insertamos el catéter y hacemos unos pequeños movimientos para ubicarlo de manera tal de poder definir todas las estructuras. Habitualmente nos queda 1 o 2 sensores afuera que usamos como referencia externa. ¿Qué es lo que medimos? Utilizamos para realizar las maniobras la secuencia sugerida por el protocolo de Londres. Después de un tiempo de familiarización de unos 3 minutos, registramos la presión de reposo por 30 a 60 segundos, intentando que el paciente esté lo más relajado posible durante este tiempo. Después vamos a pasar a la contracción voluntaria, le vamos a pedir que contraiga los esfínteres en forma breve durante 2 o 3 veces y nos vamos a quedar con la mejor contracción que obtengamos. Si es un paciente más grande y colabora, le pedimos que haga una contracción sostenida durante 15 segundos. Pasamos después a la maniobra del pujo, le pedimos que puje 2 o 3 veces, le decimos que tiene que imitar el movimiento de la defecación, como si quisiera expulsar la sonda. Le pedimos que tosa 2 o 3 veces. Insuflamos después el balón buscando la presencia del reflejo y la sensorialidad rectal. La primera sensación, la sensación defecatoria y la tolerancia máxima. Podemos ver acá cómo se puede ver cada uno de estos parámetros con alta resolución. Esto es estado sólido. Acá lo que estamos viendo es la presión de reposo dada fundamentalmente el 85% por el esfínter anal interno. Acá lo vamos a ver en alta resolución, pero con catéteres de perfusión. Este es nuestro equipo, no tiene la misma definición que el estado sólido. Acá tenemos la contracción voluntaria en estado sólido y cómo lo vemos con perfusión, y la contracción sostenida. El pujo, acá vemos cómo se eleva la presión rectal cuando el paciente puja por la cincha abdominal. Acá baja la presión a nivel del esfínter anal interno, a nivel del canal anal, y así lo vemos en manometría de perfusión. Cuando tose, aumenta la presión a nivel del canal anal, lo cual supera la presión rectal. Acá tenemos una tos con perfusión. Y así vemos el reflejo recto anal inhibitorio con estado sólido, y así lo vemos también claramente con perfusión. ¿Cómo buscamos el reflejo? Insuflamos el balón en recién nacidos y lactantes, en general cada 5 mililitros y llegamos hasta 20, y en los chicos más grandes habitualmente lo obtenemos con valores mucho menores, pero en aquellos que tienen un gran megarecto se puede llegar a insuflar hasta 200, 300 mililitros. ¿Cómo informamos la manometría? ¿Qué dice la Sociedad Americana? Dice que la interpretación se basa sobre todo en evaluar la presión de reposo y la presencia o no del reflejo rectoanal inhibitorio. En los niños que colaboran podemos valorar además la contracción voluntaria, el pujo y la sensorialidad. Y que el test de expulsión del balón en pediatría es poco utilizado. El grupo británico da algunos detalles más con respecto al informe y en su documento de consenso dice que deberíamos hacer una valoración cuantitativa de la presión de reposo, de la contracción voluntaria, de la tos y del reflejo rectoanal inhibitorio. Mientras que los otros parámetros, como el pujo, por ejemplo, podemos hacer una valoración cualitativa. ¿Hay verdaderos valores normales? No, hay escaso número de publicaciones en niños sanos, los valores varían en distintos laboratorios. Sabemos que son diferentes los que se obtienen con manometría convencional a los que obtenemos con alta resolución y alta definición. ¿Qué hacemos entonces? Las guías recomiendan utilizar los valores de adultos en mayores de 12 años y para menores de esa edad considerar los valores que aporta el grupo de Banasiuk. Después vamos a ver de qué se trata esto para niños menores de 5, de 5 a 8 años y de 9 a 12. Bueno, en el año 2019, el Grupo Internacional de Estudio de la Fisiología No Rectal dio a conocer su documento de consenso con respecto a manometría no rectal, cómo realizarla, qué terminología emplear, cómo interpretarla. Y el objetivo fundamental de este documento es tender a la estandarización de la técnica.
La clasificación de Londres sugiere una secuencia determinada de maniobras, propone una clasificación de los desórdenes anorrectales y de una manera similar a como lo hace la clasificación de Chicago, interpreta trastornos mayores, trastornos menores y no concluyentes. ¿Qué pasa en pediatría? ¿Podemos aplicar la clasificación de Londres? Con respecto al protocolo, realmente esta es la secuencia definida por la clasificación de Londres. Esta es la que usamos nosotros y es igual, no hay grandes diferencias, solo que a lo mejor nosotros hacemos alguna contracción voluntaria o algún poco menos, pero en esencia es lo mismo. ¿Qué pasa con respecto a la interpretación de los desórdenes anorrectales? La clasificación de Londres comienza investigando, analizando la presencia o no del reflejo anal inhibitorio. Si el reflejo está ausente, habla de arreflexia rectoanal. Esto es totalmente aplicable en pediatría porque, de hecho, es lo que nosotros primero hacemos cuando leemos una manometría no rectal. Nos preguntamos si el paciente tiene o no tiene reflejo rectoanal inhibitorio. Y si no lo tiene, lo primero que tenemos que pensar en descartar es una enfermedad de Hirschsprung, aunque puede haber otros diagnósticos de ausencia de reflejo. El segundo punto de la clasificación de Londres es analizar las alteraciones del tono y de la contractilidad. Entonces, nos fijamos cómo está la presión de reposo, cómo está la contractilidad, si están normales, conservadas o disminuidas, si hay alguna alteración, si hay una hipotensión anal o si hay algún déficit de la contractilidad. Y estos son, para la clasificación de Londres, trastornos mayores. Esto también podríamos aplicarlo en pediatría si tenemos claramente definidos cuáles son los valores normales de presión de reposo y de contractilidad. Tercer punto, Londres analiza la coordinación rectoanal. Y acá introduce un nuevo elemento que es el test de expulsión del balón. Entonces, si este test está alterado, se fija qué pasa durante el pujo. El paciente aumenta en forma correcta la presión a nivel rectal y desciende la presión a nivel del canal anal. Si esto no es así, define los distintos tipos de disinergia. ¿Qué pasa en pediatría? Test de expulsión del balón poco usado, es decir que acá ya tenemos una primera dificultad para utilizar esta clasificación. Y por otro lado, realmente no sabemos todavía en pediatría qué importancia tiene definir los distintos tipos de disinergia, si esto puede tener alguna práctica en la definición del tratamiento. Y finalmente, Londres analiza los desórdenes de la sensación rectal. ¿Cómo está la primera sensación, la sensación defecatoria y la tolerancia máxima? Y si tenemos dos de estos tres por encima de lo normal, habla de una hiposensibilidad rectal, y si tenemos por lo menos uno por debajo de lo normal, habla de una hipersensibilidad rectal. Trastornos mayores que nosotros en pediatría también podríamos aplicar si definimos cuáles son los valores normales. Conclusión. Si bien algunas publicaciones actuales, como el grupo británico, por ejemplo, sugieren utilizar el protocolo de Londres, no en todos los casos podemos usar la interpretación jerárquica de los trastornos motores que Londres propone. Por ejemplo, no siempre podemos usar test de expulsión del balón. Tampoco se ha demostrado que algunos de los hallazgos conduzcan a cambios en la terapéutica. Por ejemplo, los trastornos de la coordinación rectoanal. Sabemos que la clasificación de Chicago no debe aplicarse en posquirúrgicos. Con respecto a la clasificación de Londres, esto no está clarificado. Bien, uno de nuestros objetivos de la charla era establecer si la manometría anorrectal de alta resolución y la alta definición son superiores a convencional. Sabemos que en la práctica clínica la ventaja de la manometría de alta resolución sobre manometría convencional no es tan evidente como su utilización en esófago, a tal punto que nos ha llevado a algunos autores a publicar si realmente la manometría de alta resolución es un hobby caro o vale cada centavo. En este artículo, que se trata sobre validación y comparación de manometría convencional versus alta resolución, los autores
concluyen que la manometría de alta resolución es una técnica igual de precisa que la manometría convencional, aunque existen algunas diferencias en cuanto a las presiones. Llamativamente, estos autores encuentran que la presión de reposo es un 10% menor que la manometría convencional, y la presión de contracción 27 mayor que la manometría convencional. Entonces, la manometría de alta resolución va a proveer mediciones de presión longitudinal simultáneas que van a incorporar 3 elementos esenciales. Ellos son catéteres con múltiples canales y puntos de registro muy próximos, técnicas de interpolación entre los puntos de registro y un método de exhibición topográfico. Todos ellos nos van a permitir realizar mediciones simultáneas de función anal y rectal, superando algunas de las limitaciones de la manometría convencional. En esta publicación, realizada por Yang Li y Rao, concluyen que la manometría anorrectal de alta resolución tiene buena correlación en cuanto a las presiones de reposo y presión de contracción con la manometría convencional. La mejor resolución ayuda a identificar anomalías funcionales y estructurales, incluyendo la disfunción de los músculos puborectal. La topografía de alta resolución también va a identificar 2 o más segmentos de presión anal durante el pujo. Tenemos que tener en cuenta que si lo dividimos en un segmento anal proximal y distal, el segmento proximal estaría relacionado al músculo puborectal, y cuando hablamos de disinergia, se puede determinar con mayor precisión con la manometría de alta resolución versus convencional. Si bien la manometría fue evolucionando a lo largo del tiempo, en esta diapositiva vamos a intentar comparar dicho sistema y vamos a ver cuáles son los puntos positivos y negativos que creemos de cada uno de ellos. En cuanto a la manometría convencional, los equipos son accesibles, de menor costo, los catéteres son de mayor duración, y cuando evaluamos presión de reposo, de contracción y del pujo, las mediciones con este equipo son comparables con los equipos más avanzados de alta resolución y alta definición. Como puntos negativos, presentan los catéteres pocos puntos de registro, presentan topográficamente una representación lineal, requiere la técnica del pull-through para acomodación del catéter a nivel del margen anal, y la técnica no estuvo estandarizada. Esto dio lugar a que posteriormente aparezcan la manometría de alta resolución y manometría de alta definición, que ya tiene como objetivo tratar de estandarizar estos estudios. Y en cuanto a la manometría de alta resolución, ya estos catéteres presentan mayor puntos de registro, tienen un registro topográfico en sentido longitudinal, las ondas pueden ser de perfusión o de estados sólidos, la representación topográfica va a ser en 2 dimensiones, y va a demandar menos tiempo en realizar el estudio comparando con los equipos convencionales. En cuanto a la manometría de alta definición, estos ya presentan mayor número de sensores, la representación topográfica es circunferencial en 3 dimensiones, permite también rotar, apreciar la simetría contráctil y la morfología, y identifica la contracción del músculo puborectal. Lo que tenemos como puntos negativos de estos equipos son el costo, principalmente la vida útil de las ondas, que algunos autores hablan que estas ondas pueden llegar a tener una vida útil de 200 usos. Y en cuanto a los valores normales, son muy variables. Esto va a depender del equipo, de la sonda, del fabricante, y esto está muy estudiado en la población adulta, pero en cuanto a la población pediátrica solo contamos con valores de normalidad con equipos de alta definición. La guía británica de gastroenterología se pronuncia sobre estos equipos y refiere que la manometría de alta resolución es superior a la manometría convencional en adultos, pero que en pediatría todavía existe poca experiencia comparándolas. Por eso debemos tener en cuenta que los valores absolutos de presión van a depender del catéter que utilicemos. Estos catéteres pueden ser de perfusión o de estado sólido. Este último, tener en cuenta que va a registrar presiones más elevadas,
y que siempre se debería contar con datos de referencia para cada equipo o sonda para tratar de que estos resultados de análisis sean más estandarizados. Entonces, si bien la manometría de alta resolución y alta definición permiten el estudio, la comprensión anatómica y función del complejo esfinteriano, la manometría de alta definición es el método más preciso para evaluar la función del esfínter anal interno. Esto jugaría un rol importante para planificar tratamientos o para controlar a aquellos pacientes que hayan tenido como antecedente una cirugía colorectal. Bueno, siguiendo con los objetivos que nos habíamos planteado al inicio de la charla, uno de ellos era informarnos acerca de lo disponible, de la información disponible con respecto a este método de estudio de la función anorrectal en pediatría. Uno de los trabajos que queremos comentarles es el realizado en el Reino Unido. Hicieron una revisión sistemática de 227 estudios. En la misma evaluaron los estudios realizados en pacientes con constipación funcional o estructural y estaban enfocados principalmente en las indicaciones y en el protocolo que se había realizado. En la mayoría de los estudios revisados, la manometría que se había realizado era con equipo de manometría convencional. Por lo general, había sido solicitado el estudio en pacientes con condiciones orgánicas. Dentro de las indicaciones más frecuentes se encontraba el asesoramiento postquirúrgico de pacientes con síntomas persistentes, la realización de un diagnóstico y también como parte de investigación. Con respecto a la sedación o no de los pacientes, se vio que la mayoría de los estudios fue realizado con pacientes bajo sedación, y ya sabemos esto, como lo estuvimos escuchando a lo largo de la charla, que esto inhabilita, digamos, el poder realizar alguna de las maniobras para evaluar función del ano rectal, que solamente nos permite evaluar presión de reposo y evaluar la presencia o ausencia de reflejo rectal inhibitorio. Y es así que nos llama la atención que en este trabajo los valores más evaluados fueron estos, ¿no? Lo de la presión de reposo y el reflejo rectal inhibitorio. Habíamos estado hablando con respecto a los valores normales en pediatría, y este es el estudio que realizó Banasiuk. Este autor realizó un estudio prospectivo con 61 pacientes, a donde estableció valores normales en manometría de alta definición y 3D, diferenciando a los pacientes en grupos etarios. Lo que podemos ver entre sus hallazgos es que la presión máxima de reposo es de alrededor de 100 con un desvío estándar de 27, la media del reposo es de 83 con un desvío estándar también de alrededor de 20, y el máximo de contracción es de 191 con un desvío estándar de 64, y esto no muestra diferencias significativas entre sexos y tampoco entre los grupos etarios. Lo que sí vio cuando los comparó con los valores informados en manometría convencional es que estos valores de manometría de alta definición eran superiores. También con respecto a la evaluación de los pacientes con incontinencia fecal retentiva, en este trabajo se plantean cuál sería el parámetro más útil a evaluar cuando realizamos una manometría. Estos autores hicieron un estudio con 35 niños con constipación funcional, 21 de ellos constipación funcional y 14 agregaban además incontinencia fecal retentiva. Lo que ellos vieron es que los pacientes con incontinencia fecal retentiva toleraban mayores volúmenes en la insuflación de aire del balón para desencadenar urgencia defecatoria o dolor a la máxima tolerabilidad. Ellos vieron como punto de corte la insuflación con 135 mililitros de aire correspondía a la tolerancia máxima para que podía discriminar a los pacientes entre aquellos que tenían y no la incontinencia fecal retentiva, y concluyen que esta tolerancia máxima, la evaluación de este parámetro, es muy útil para poder discriminar pacientes con o sin incontinencia fecal retentiva en estreñimiento funcional. Nurko también publicó un trabajo realizado en manometría de alta definición 3D en pacientes donde comparaba a aquellos pacientes operados de malformación anorrectal con controles que eran los pacientes con constipación funcional.
Tomaron un número de 30 niños en cada grupo y observaron que los niños con malformaciones anorrectales presentaban una sensorialidad alterada, presiones bajas en el canal anal, tanto longitudinal como transversalmente. Cuando hicieron asociación de estas presiones de reposo, las mismas no se asociaban con los predictores de continencia fecal que ya conocemos en estos pacientes, como son el tipo de malformación anorrectal, si presentan o no anomalía sacra y si presentan o no anomalía espinal. Banasiuk también presentó su publicación, el estudio en estos pacientes con posoperatorios del sector anorrectal y evaluó la manometría, los resultados manométricos en estos pacientes. Fue un grupo de 43 pacientes. Aquí pueden ver que había pacientes con enfermedad de Hirschsprung, con atresia anal y posoperatorios de proctocolectomía y los compararon con pacientes sanos. Lo que pudieron ver en este estudio es que tanto los pacientes con enfermedad de Hirschsprung como los pacientes con constipación funcional tenían similares valores de presión de reposo, no así los que habían sido operados de atresia anal. Lo que concluyen estos autores es que los pacientes con cirugías anorrectales tienen menores presiones de reposo, menores presiones de contracción y que estas presiones son diferentes en los distintos segmentos del canal. Cuando nos preguntamos qué utilidad podemos tener de la manometría en la enfermedad de Hirschsprung, vemos que la podemos utilizar en aquellos pacientes para realizar diagnóstico y también en aquellos pacientes que presentan síntomas persistentes posteriores a la cirugía. En cuanto al diagnóstico, lo que nosotros tratamos de evaluar es la presencia o ausencia de RAI, y acá nos preguntamos cómo definir al RAI, ya que vimos en los distintos trabajos que la definición varía según los autores. Nosotros tomamos como reflejo rectoanal inhibitorio presente cuando el esfínter anal interno, la relajación del esfínter anal interno es mayor al 25% de la presión basal del canal anal. Y también sabemos que la amplitud y la duración del reflejo van a depender del volumen de distensión a nivel rectal. Esto es como nosotros observamos un reflejo rectoanal, es este, positivo en una manometría de perfusión, y acá no observamos el reflejo rectoanal. También hay unos autores que se plantearon en qué manera la realización de una manometría no rectal podría reducir el número de biopsias rectal por succión para poder realizar diagnóstico de enfermedad de Hirschsprung. Y lo que concluyen es que la presencia del reflejo rectoanal puede descartar con certeza la enfermedad de Hirschsprung, pero la ausencia del mismo no puede confirmarla, así que de todas maneras se necesita la biopsia rectal por succión para el diagnóstico. Ya vamos a ver más adelante a qué se debe. Con respecto a la utilización para evaluar los pacientes con síntomas postoperatorios persistentes, nos sirven los pacientes con enfermedad de Hirschsprung para descartar la presencia de la llamada calasia del esfínter anal, que en realidad sabemos que los pacientes de Hirschsprung tienen una calasia del esfínter anal intrínseca, ya que hay falta de relajación del esfínter por la ausencia del reflejo rectoanal inhibitorio, pero además algunos pacientes agregan este aumento en la presión de reposo del esfínter anal, a lo cual llamamos hipertonía del esfínter anal, y que esto puede generar síntomas obstructivos persistentes y tiene un tratamiento dirigido a esto. Y también, saber que los pacientes con la enfermedad de Hirschsprung pueden tener distintos tipos de disinergia que pueden causar síntomas obstructivos, y con la manometría de alta definición los podemos diferenciar. Con respecto a estos trabajos y a esta evaluación de pacientes postquirúrgicos, nosotros tenemos nuestra experiencia en el hospital. Realizamos un estudio prospectivo con 24 pacientes para evaluar la utilidad de la manometría de alta resolución en el diagnóstico y tratamiento de los trastornos motores gastrointestinales en pacientes operados de enfermedad de Hirschsprung y malformaciones anorrectales. Y lo que nosotros vimos en nuestro estudio es que en este grupo de pacientes la realización de la manometría nos modificó el diagnóstico clínico inicial y nos permitió optimizar el tratamiento y mejorar los resultados funcionales.
Evaluamos también las medidas de desempeño, comparamos el desempeño de la evaluación clínica con respecto al desempeño de la manometría anorrectal tomada como gold estándar, y vimos que la sensibilidad, la especificidad y los valores predictivos de la evaluación clínica son bajos y que para poder hacer un diagnóstico necesita complementarse con la manometría anorrectal para mejorar los resultados funcionales. Bueno, con respecto a la disinergia, ¿qué sabemos con respecto a la disinergia en los pacientes pediátricos? Cada vez están apareciendo más trabajos con respecto a disinergia. Este trabajo utiliza la clasificación de Rao de 4 tipos de disinergia. Ellos evaluaron a pacientes con manometría de alta definición 3D. Vieron que de 131 pacientes, el 80% presentaba defecación disinérgica, que esto era más frecuente el tipo 4. El tipo 4, que es donde vemos que hay una falta de relajación del esfínter anal o una relajación deficiente y falta de fuerza propulsora a nivel rectal. Y el tipo 2, que donde vemos eso, también una falta de propulsión a nivel rectal, pero un aumento paradojal de la presión a nivel anal. También lo que vieron ellos es que 50% de los pacientes presentaban asociados a la disinergia anomalías en la relajación del músculo puborectal. Entonces concluyeron que si bien la disinergia en adultos con constipación es hasta el 50%, en pediatría esto no está tan informado, en el trabajo de ellos fue del 80% y coincide con otros publicados, y que esta disinergia es secundaria a desórdenes en la relajación del aparato esfinteriano y a una inadecuada presión intrarrectal durante la defecación. Estas son 2 imágenes de manometría de alta definición con un pujo normal y acá con un pujo disinérgico. Bueno, también evaluamos qué pasa. ¿Se acuerdan que veníamos hablando de los pacientes que tienen RAID ausente y que no son enfermedad de Hirschsprung? En este trabajo se analizaron 1000 chicos, un trabajo multidisciplinario donde participó Benigna, y evaluaron 1000 pacientes con constipación y realizaron manometría anorrectal. Dentro de estos pacientes, ellos evaluaron la ausencia de RAID en 111 pacientes. 28 de estos pacientes presentaron diagnóstico de acalasia del esfínter anal interno, y este diagnóstico se concluía con un RAID negativo y con una biopsia con células ganglionares presentes. Pudieron diferenciar clínicamente a los pacientes que presentaron acalasia del esfínter versus los que presentaron constipación funcional, viendo que la acalasia del esfínter tenía inicio de síntomas más tempranos y por lo general colon por enema normal, viendo dilatación desde la zona inferior sin presencia de cambio de calibre, y también evaluaron la diferencia entre los pacientes con acalasia versus los pacientes con la enfermedad de Hirschsprung y vieron que los pacientes con acalasia tenían eliminación de meconio normal y síntomas tardíos, siendo el diagnóstico a mayor edad. De los pacientes, 28 pacientes que presentaron acalasia del esfínter, a 15 los trataron con toxina botulínica, observando una respuesta positiva en el 55% de los pacientes. Entonces concluyen que la ausencia del RAID no es tan infrecuente, que no siempre está asociado al diagnóstico de enfermedad de Hirschsprung y que estos pacientes son una población de pacientes con constipación más severa y que puede requerir diferentes estrategias diagnósticas para lograr un buen manejo intestinal. Después de todo esto, pensamos que podemos concluir diciendo que en función de la patología gastroenterológica prevalente, la manometría no rectal es el test de motilidad más frecuente en pediatría, que hasta hoy la mayoría de los estudios están hechos con manometría convencional en pacientes con patología orgánica y bajo sedación, que si comparamos con manometría convencional, la manometría de alta resolución y de alta definición muestran una buena correlación para medición de presiones, pero son sensiblemente más altas con la alta resolución.
que con estas dos técnicas se obtiene una mejor resolución para identificar las anomalías funcionales y estructurales. Lo que no sabemos todavía si esto en el futuro nos va a ayudar a planificar el tratamiento. Sabemos que hoy por hoy contamos con guías pediátricas recientemente publicadas que nos permiten estandarizar la técnica, que el protocolo pediátrico es igual al utilizado en adultos, el de la clasificación de Londres. Con respecto a la secuencia jerárquica que propone Londres para interpretar los desórdenes, no sabemos todavía si va a ser útil y aplicable en pediatría, creo que falta evidencia todavía. Y con respecto a los valores normales pediátricos, están establecidos para manometría convencional y para alta definición 3D, pero no para alta resolución en pediatría. ¿Qué pensamos nosotros? Que pese a las limitaciones actuales, la manometría de alta resolución y la de alta definición son una herramienta muy promisoria y un camino fascinante a transitar para una mejor caracterización de los trastornos anorrectales. ¿Y qué esperamos? Esperamos que la mejor caracterización de estos trastornos conduzca a poder implementar tratamientos dirigidos a las anomalías detectadas con mejores resultados funcionales. Nos parece entonces que estamos en condiciones de responderle a este artículo y a la pregunta que nos plantearon cuando nos invitaron a dar esta charla, que más que un hobby costoso, la manometría de alta resolución y de alta definición es una inversión que se justifica para el estudio de la patología no rectal pediátrica, que estamos empezando a vislumbrar sus frutos y que aguardamos los próximos resultados. Muchas gracias.